Mi mamá dijo que no había espacio para mí en sus bodas de oro. Invitaron a 120 personas. A mi hermana, sus suegros, primos y amigos. No dije nada. Actué. Horas después, mi mamá gritaba. El zumbido del intercomunicador fue una disonancia, una nota equivocada en la sinfonía perfectamente orquestada de mi vida. Me quité los audífonos de diadema, y el crescendo final de Tchaikovsky se retiró como una marea, dejando tras de sí el silencio pulcro y minimalista de mi santuario. Afuera, a través de los ventanales que iban del suelo al techo, la Ciudad de México se desplegaba como un tapiz de diamantes rotos sobre terciopelo negro. Era un universo vasto e indiferente, y a 35 pisos de altura, yo había logrado construir mi propia galaxia, mi fortaleza de cristal, acero y silencio. Era el único lugar en el mundo donde el ruido de mi familia, una cacofonía de demandas y desprecios velados, no podía alcanzarme. O eso, ingenuamente, creía yo. La pantalla del intercomunicador mostraba su rostro. Mi madre, Genoveva. Incluso distorsionada por la baja resolución de la cámara, su sonrisa era un estudio de dulzura forzada. Su voz, cuando presioné el botón, llegó a través del altavoz, no como la de una madre, sino como la de una vendedora de enciclopedias, un almíbar espeso y empalagoso. Maite, hijita, ¿estás ocupada? Respiré hondo, preparándome. Un poco, mamá. Estaba en medio de un render. ¿Pasó algo? Mi tono era una obra de ingeniería emocional, perfectamente nivelado, sin picos ni valles. Una habilidad que había perfeccionado durante 3 décadas para sobrevivir a las cenas familiares del domingo. ¡Ay, mi vida, siempre trabajando! Mi arquitecta estrella. Su elogio era como algodón de azúcar, dulce, aireado y sin sustancia. No, nada malo, mi amor, todo lo contrario. Te llamo por algo muy, muy bonito. Las bodas de oro de tu padre y mías. Sentí una punzada en el plexo solar, una sensación familiar, una mezcla nauseabunda de esperanza tonta y pavor anticipado. Las bodas de oro. 50 años. Un hito que, en cualquier otra familia, sería motivo de alegría pura. En la mía, era un campo minado emocional. ¡Qué maravilla, mamá! De verdad, me alegro mucho por ustedes. Era la respuesta programada, la línea correcta del guión. Sí, mi amor. 50 años, se dice fácil. Y por eso, vamos a tirar la casa por la ventana. Tu hermana Casilda, un ángel como siempre, nos ha ayudado a organizarlo todo. Será en la Riviera Maya, en ese resort tan elegante, ¿cómo se llama? Ah, sí. El Estrella del Mar. Una fiesta de 3 días, con todos, imagina qué emoción. Mi corazón, ese traidor estúpido, dio un pequeño salto. La Riviera Maya. Una fiesta familiar en un lugar hermoso. La ilusa dentro de mí, la niña que nunca se rinde, susurró, tal vez esta vez será diferente. Tal vez esta vez, te verán. Tal vez esta vez, te incluirán de verdad. Suena increíble, mamá. De verdad que sí. Su voz bajó un tono, adquiriendo esa cualidad conspiradora y falsamente apenada que yo conocía tan bien como la palma de mi mano. Era el tono que usaba justo antes de asestar el golpe. Sí, hijita. Será inolvidable. Y, bueno, por eso te llamo. Como sabes, un lugar así es muy exclusivo y, el espacio, pues, es limitado. Y la familia política de tu hermana Casilda, que son tantos y tan amables, ya confirmaron todos. El compadre de su suegro, la prima segunda de su cuñada, el amigo de la infancia de su concuño, ya sabes, compromisos que no se pueden romper. El silencio se alargó. Yo esperaba, con el estómago convertido en una piedra de hielo, la inevitable conclusión. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, la pausa calculada para darle más dramatismo a su tristeza. Entonces, continuó, arrastrando las palabras como si le doliera físicamente pronunciarlas, con todo el dolor de mi corazón, la verdad es que no hay suficiente espacio para ti, mi amor.
Lo siento muchísimo. De verdad que intentamos, movimos cielo, mar y tierra, pero simplemente no cabes. No cabes. La frase no solo resonó en mi apartamento. Hizo eco en los pasillos de mi memoria, en cada cumpleaños olvidado, en cada logro minimizado, en cada abrazo que fue para mi hermana y no para mí. No era una cuestión de espacio físico. Era una declaración de principios. Una reafirmación de mi lugar perpetuo en la jerarquía familiar, el último peldaño, el extra prescindible, la pieza que se podía quitar del tablero sin que nadie lo notara. El aire se escapó de mis pulmones en un suspiro silencioso. No sentí ganas de llorar. Ni de gritar. Solo un frío vacío, una resignación tan profunda y antigua como mis recuerdos. ¿Cuántos invitados serán, mamá? Pregunté, mi voz tan plana como un electrocardiograma detenido. Hubo otra pausa. Pude oírla carraspear, probablemente buscando una cifra que sonara lo suficientemente grande como para justificar mi exclusión. Pues, con los amigos y la familia lejana, los compromisos de tu hermana, unos 120, más o menos. 120. La cifra era un puñetazo en el estómago. 120 personas tenían su lugar asegurado en la celebración más importante de la vida de mis padres. Amigos de amigos. Parientes que no habían visto en una década. Pero yo, su hija, la que pagó en secreto la hipoteca de su casa cuando papá Porfirio perdió su trabajo, la que les compró el coche nuevo el año pasado porque el viejo ya no estaba a la altura de su estatus, la que siempre estaba ahí con la chequera abierta para emergencias, yo no cabía. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Yo, una arquitecta que diseñaba espacios para miles de personas, no tenía un mísero metro cuadrado en la vida de mi propia familia. Entiendo, dije, y la palabra sonó extraña, ajena. Porque no entendía. O quizás, lo entendía demasiado bien. Entendía que para ellos, yo era una función, no una persona. Era la billetera, la solucionadora de problemas, la red de seguridad invisible. Y una red de seguridad no necesita un asiento en la mesa del banquete. Sabía que lo entenderías, mi vida. Su voz se llenó de un alivio palpable. Eres tan madura, tan comprensiva. No como tu hermana, que se estresa por todo. Te prometo que te traeremos un recuerdito. Un recuerdito. Una concha de mar, quizás. O una toalla con el logo del hotel. Un premio de consolación por haber sido borrada de su historia. No te preocupes, mamá. Que se diviertan. Colgué antes de que pudiera responder con más falsedades. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Pesaba. Olía a ozono, como el aire después de un rayo. Me quedé de pie, mirando la ciudad infinita, y por primera vez en mi vida, no me sentí parte de ella. Me sentí como una astronauta a la deriva, con el cable que me unía a mi nave nodriza recién cortado. Y en esa inmensidad helada, una decisión comenzó a cristalizar. Si no había espacio para mí en su mundo, entonces tendría que demostrarles cuán pequeño era su mundo en comparación con el mío. El teléfono seguía en mi mano, un rectángulo de vidrio y metal que de pronto se sentía extrañamente pesado, como si contuviera todas las palabras no dichas, todas las decepciones acumuladas. Lo dejé sobre la isla de granito de la cocina, y el sonido seco pareció un martillazo final, el último clavo en el ataúd de mi esperanza. No me permití sentir. No todavía. Sentir era un lujo que te hacía vulnerable, y yo había aprendido a ser cualquier cosa menos eso. En lugar de desmoronarme, me serví un vaso de agua helada y comencé a caminar por el apartamento, mi museo personal. Un espacio de 250 metros cuadrados lleno de fantasmas y recibos de deudas emocionales impagadas. Mi primera parada, como siempre, fue frente a la estantería de la sala. Allí, en un marco de plata minimalista que había elegido por su discreción, estaba mi título de arquitectura por la UNAM, con la mención honorífica brillando con un orgullo silencioso bajo la luz tenue. Toqué el cristal frío y la memoria me golpeó con la fuerza de una ola, arrastrándome 13 años atrás. Tenía 22 años. La ceremonia de graduación fue un borrón de togas negras,
birretes que se caían y discursos interminables. Mis padres estaban allí, sí. Se sentaron en la fila 15. Después del evento, mientras mis compañeros eran abrazados, vitoreados y levantados en hombros por sus familias exultantes, mi madre me dio un beso rápido en la mejilla, el contacto tan fugaz como el de una mariposa. Felicidades, hijita. Mucho éxito, dijo, ya mirando su reloj. Mi padre me dio una palmada en el hombro. Bien hecho, Maite. Y eso fue todo. Tenían prisa. ¿La razón? La cena de celebración de Casilda. ¿Qué celebraba Casilda? Celebraba que, después de 6 largos años, 3 cambios de carrera y una cantidad de dinero en colegiaturas que podría haber comprado un pequeño estudio, finalmente había terminado su licenciatura en comunicación, con un promedio que apenas rozaba lo aprobatorio. 2 días después, en la cena familiar del domingo, el jardín trasero de la casa de mis padres estaba decorado con globos y serpentinas. En el centro del césped, con un enorme y ridículo moño rojo en el capó, había un Mazda rojo brillante. Era el regalo de graduación para Casilda. Para que te muevas con la clase que mereces, princesa, dijo mi padre, entregándole las llaves con una reverencia teatral. Casilda chilló de alegría, un sonido agudo que me taladró los oídos, y todos aplaudieron. Yo aplaudí también, una autómata sonriente, sintiendo el sabor metálico de la injusticia en la boca. Mi regalo de graduación, que llegó por mensajería una semana después en una impersonal caja de cartón, fue una pluma fuente con mis iniciales grabadas. Un regalo práctico. Útil. Frío. Como yo, supongo, a sus ojos. Continué mi peregrinaje hacia mi oficina, un espacio de líneas limpias y orden absoluto. En el cajón inferior de mi escritorio de caoba, debajo de contratos y planos enrollados, guardaba un viejo expediente médico. No sabía por qué lo conservaba. Quizás como un recordatorio de que la gratitud es una moneda que mi familia no manejaba. Lo abrí. Las fechas me transportaron 5 años atrás. Papá Porfirio había sufrido un infarto masivo. Necesitaba una cirugía de bypass de emergencia en un hospital privado, y el seguro, por supuesto, no cubría la totalidad. La cifra faltante era de 500.000 pesos. Una suma que, en ese momento, era casi todo lo que tenía ahorrado para el enganche de este apartamento. Recuerdo la llamada en conferencia, las 3 mujeres de la familia decidiendo el destino del patriarca. No sé qué vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer, sollozaba mi madre, su voz quebrada por el pánico. Es tanto dinero. ¿De dónde lo sacaremos? Ay, mamá, por favor, no llores, que me partes el corazón, dijo Casilda, su voz llena de un dramatismo ensayado digno de una telenovela. Mi esposo y yo estamos muy apretados ahora. Acabamos de comprar la casa de Cuernavaca, ya sabes, la inversión de la alberca nos dejó secos. Apenas nos alcanza. Pero te juro por lo más sagrado que te daremos todo nuestro apoyo moral. Estaremos allí día y noche si es necesario. Apoyo moral. La moneda de cambio de los que no tienen nada más que ofrecer. La divisa de los inútiles. Yo me encargo, dije, mi voz tranquila cortando su teatro. No hubo un gracias. Solo un silencio de alivio por parte de mi madre y un rápido, ay, hermanita, sabía que podíamos contar contigo, por parte de Casilda. Hice la transferencia esa misma tarde. La cirugía fue un éxito. Durante las 2 semanas que mi padre estuvo en el hospital, mi vida fue un torbellino. Pasaba las mañanas supervisando la construcción de una torre de oficinas y las tardes y noches a su lado, con la laptop sobre las rodillas, trabajando en silencio mientras él dormía. Casilda aparecía 1 hora al día, lo justo para tomarse una selfie con papá haciendo el signo de la paz, publicarla con el hashtag #FuerzaPapi y #FamilyFirst, y luego marcharse a una comida urgentísima de trabajo. En la primera cena familiar después de que papá se recuperara, él, con la voz aún débil pero firme, levantó su copa de vino. Quiero brindar, dijo, sus ojos acuosos buscando a mi hermana. Por mi hija Casilda. Su fuerza, su amor incondicional, su apoyo moral,
fueron mi ancla en la tormenta. Sin ti, hija, no lo habría logrado. Todos vitorearon. Por Casilda. Nadie me miró. Nadie mencionó los 500.000 pesos. Mi contribución, como siempre, era invisible. Era el andamio que sostiene el edificio, esencial pero oculto, destinado a ser retirado una vez que la fachada principal está en su lugar y lista para ser admirada. Finalmente, llegué a mi habitación. Sobre el tocador de mármol, junto a mis perfumes, había una pequeña fotografía enmarcada en plata. Era la única que conservaba de esa época. Una playa virgen, con arena tan blanca que parecía azúcar y un mar de un turquesa imposible, tan brillante que dolía mirarlo. La tomé hace 10 años. Acababa de recibir mi primer gran pago como arquitecta independiente por el diseño de un pequeño hotel boutique. En lugar de comprar un coche o un bolso de diseñador como Casilda me había insistido, invertí cada centavo en un pedazo de tierra en la costa de Quintana Roo. Era un terreno que nadie quería, considerado por muchos un pantano inútil lejos de la zona hotelera principal de Cancún. Recuerdo la carcajada sonora de Casilda cuando se lo conté en una comida familiar. ¿Un pantano? ¿En serio, hermanita?, dijo, limpiándose una lágrima de risa de la comisura de su ojo. Ay, Maite, siempre tan soñadora y tan poco práctica. Es tirar el dinero a la basura. ¿Por qué no haces algo útil con tu dinero, como darle el enganche a mamá y papá para un coche nuevo? El suyo ya da pena. Mi padre asintió, con esa mirada reprobatoria que tan bien conocía. Casilda tiene razón. Es una inversión muy arriesgada, Maite. Te vas a quedar sin nada. No les hice caso. Vi el potencial que nadie más vio. La curva perfecta de la costa, la proximidad a un arrecife de coral virgen, la forma en que el sol se ponía directamente sobre el agua. Años después, un consorcio hotelero internacional vio lo mismo que yo. Me buscaron. No querían comprar mi tierra. Querían que yo fuera su socia. Yo ponía el terreno y mi visión arquitectónica, ellos, la construcción masiva. Mi pantano inútil se convirtió en la piedra angular del resort de lujo más exclusivo y premiado de la Riviera Maya. ¡Ey, estrella del mar! Dejé la fotografía en su sitio. El círculo se había cerrado de una forma tan poética y cruel que era casi literario. Me habían exiliado de mi propio reino. Me habían dicho que no cabía en la casa que yo, literalmente, había construido. La resignación fría que sentí al colgar el teléfono se había ido. En su lugar, una llama helada, de un azul intenso, comenzó a arder en mi pecho. Una furia tranquila, precisa, arquitectónica. Ellos habían diseñado mi exclusión con una crueldad casual. Muy bien. Ahora, yo diseñaría su caída con una precisión milimétrica. Los días siguientes a la llamada fueron un ejercicio de contención casi sobrehumano. Me sumergí en el trabajo con una ferocidad que incluso sorprendió a mi equipo. Usaba la precisión de los ángulos, la lógica inmutable de las estructuras y la pureza de las líneas como un bálsamo para la herida abierta, como un dique contra la marea de rabia que amenazaba con desbordarse. No llamé. No envié mensajes. Para mi familia, yo ampliamente había aceptado mi destino como la hija fantasma, la pieza sobrante, y ellos, sin duda, se sintieron inmensamente aliviados por mi silencio. La ausencia de conflicto era su absolución, mi sumisión, su zona de confort. La calma autoimpuesta se rompió un jueves por la noche. Llovía a cántaros sobre la ciudad, y las gotas de lluvia trazaban caminos erráticos sobre los cristales de mi apartamento, como lágrimas. Estaba intentando relajarme en el sofá, con una copa de vino tinto y la tableta en el regazo, navegando sin rumbo por las vidas aparentemente perfectas de los demás en las redes sociales. Un mal hábito, lo sé. Es como hurgar en una herida con un palillo, buscando ese punto exacto de dolor que te recuerde que sigues vivo. Y esa noche, encontré el nervio. Casilda había publicado una nueva historia en Instagram. No era una foto. Era un vídeo. Corto, grabado con una mano temblorosa que delataba varias copas de más,
en medio de la ruidosa alegría de un restaurante caro en Polanco. La cámara paneaba torpemente por una mesa larga, larguísima. Allí estaban mis padres, riendo a carcajadas. Mi padre, Porfirio, con el rostro enrojecido. Mi madre, Genoveva, aplaudiendo como una foca. Estaban mis tíos, mis primos, los suegros de Casilda con toda su prole. Unas 20 personas en total. Todos parecían eufóricos, inmersos en esa burbuja de autocomplacencia que siempre los rodeaba. Entonces, Casilda giró la cámara hacia sí misma. Su rostro, congestionado por el vino y la vanidad, llenó la pantalla. Acercó su copa de champán a la lente, y el cristal tintineó contra el teléfono, un sonido agudo y discordante. Un brindis. Gritó por encima del bullicio, su voz más aguda y triunfante que nunca. Un brindis de precelebración por las bodas de oro de mis papis. Y por la familia. Hizo una pausa dramática, una actriz mediocre disfrutando de su momento estelar. Miró a su alrededor con una sonrisa cómplice, una sonrisa que era a la vez un secreto y una proclama. Solo los que de verdad importamos estamos aquí. Y luego soltó una carcajada. No fue una risa alegre. Fue una risa aguda, fea, un arma. Fue ahogada de inmediato por los aplausos y los gritos de aprobación de la mesa. La cámara se sacudió violentamente mientras ella volvía a enfocar a mis padres, quienes levantaban sus copas, sonriendo de oreja a oreja, asintiendo vigorosamente en acuerdo. Solo los que de verdad importamos. Me quedé mirando la pantalla, el vídeo repitiéndose en un bucle silencioso. La sonrisa de mi madre. El asentimiento de mi padre. La risa de mi hermana. No era un desliz. No era un comentario descuidado en un momento de euforia. Era una declaración, tan deliberada y pública como una valla publicitaria en periférico. Era la verbalización de todo lo que siempre me habían hecho sentir, que yo era superflua, una nota a pie de página en su historia, un error de cálculo. La llamada telefónica había sido un acto de exclusión cobarde, disfrazado de falsa lástima y problemas de logística. Esto era diferente. Esto era una humillación. Un acto de crueldad realizado por puro placer, para reafirmar su poder y mi insignificancia ante su círculo íntimo. El vino en mi copa de repente supo agrio, a vinagre. El nudo en mi estómago ya no era de tristeza. Era una bola de hielo y fuego, una contradicción ardiente. La gota que derramó el vaso no fue una gota. Fue un tsunami. En ese instante, cualquier vestigio de duda, cualquier pizca de lealtad filial que pudiera quedar en los recovecos de mi alma, se evaporó. Se convirtió en ceniza y se la llevó el viento. Vi el vídeo una vez más, y esta vez, lo descargué. Guardé una copia en mi teléfono, en la nube, en mi disco duro. Sería mi recordatorio. Mi combustible. Mi prueba A. Ya no se trataba de sentirme herida. Se trataba de justicia. Se trataba de reequilibrar la balanza que había estado inclinada en mi contra durante 35 años. Me levanté del sofá con una calma que me asustó. La tormenta de emociones había pasado, dejando tras de sí una claridad absoluta, un propósito tan afilado como un bisturí. Si ellos creían que yo no importaba, iba a demostrarles de la manera más tangible, espectacular e inolvidable posible cuánto se equivocaban. Iba a redefinir el concepto de importar. Caminé hacia mi oficina, mi santuario, que ahora se sentía como un cuarto de guerra. Encendí mi laptop. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad, y la expresión que vi reflejada en ella ya no era la de la hija invisible, la mártir silenciosa. Era la de una reina a punto de reclamar su trono. La fiesta de solo los que importan acababa de terminar. La mía estaba a punto de empezar. Y la lista de invitados iba a tener una corrección muy, muy importante. La transición del dolor a la acción fue instantánea, como accionar un interruptor. La arquitecta en mí, la estratega, la mujer que veía el mundo como un conjunto de problemas a la espera de una solución elegante, tomó el control. Mi familia era un edificio con cimientos podridos, inclinado peligrosamente. Durante años,
yo había sido el contrafuerte, el pilar invisible que evitaba su colapso. Ya no. Iba a quitar mi soporte, a darles un empujón calculado y a disfrutar del sonido de la demolición. Mi primera llamada, a las 11 de la noche de un jueves, fue a la única viga de soporte que me quedaba en esa estructura familiar, mi tío Silvestre. Él era el hermano menor de mi padre, un historiador retirado que, como yo, siempre había sido el raro, el que valoraba los libros por encima de las apariencias y la honestidad por encima de la diplomacia familiar. Tío, dije, sin preámbulos, en cuanto descolgó con voz soñolienta. Necesito hablar. Le conté todo. La llamada, la excusa del espacio, las 120 personas, y finalmente, la estocada final, la historia de Instagram. Escuchó en silencio, su única interrupción fue un carraspeo de indignación que sonó como una pequeña explosión al otro lado de la línea. Cuando terminé de relatar la humillación, hubo una larga pausa. Sabía que eran egoístas, sobrina, dijo finalmente, su voz grave y cargada de una rabia antigua y familiar. Tu abuelo era igual con nosotros. A tu padre le daba todo, a mí, las sobras. Pero esto es otro nivel de bajeza. Te lo dije hace años, Maite. Deja de ser su banco y su salvavidas. No te merecen. ¿Qué vas a hacer? Les voy a dar una fiesta que nunca olvidarán, respondí, mi voz era puro acero. Pude oír su sonrisa a través del teléfono, una sonrisa seca, de complicidad. Esa es mi chica. Esa es la sangre de tu abuela, la que no se dejaba de nadie. Lo que necesites, cuenta conmigo. Apoyo moral, legal, o si necesitas que le esconda la dentadura postiza a tu padre, tú solo avisa. Su apoyo, teñido de un humor negro que compartíamos, era el combustible que necesitaba. Colgué sintiéndome menos sola, como si tuviera un aliado en la trinchera. La siguiente llamada fue a mi abogado y gestor financiero, un hombre brillante y discreto llamado Velasco, a quien desperté sin el menor remordimiento. Velasco, buenas noches. Siento la hora. Necesito que prepare la documentación para una adquisición. Inmediata. Señorita Maite, no se preocupe. Para usted, no hay horarios. Dígame. Quiero ejecutar mi cláusula de compra preferente sobre el consorcio propietario del resort Estrella del Mar. Quiero el 100%. Hubo un silencio sorprendido al otro lado de la línea, el sonido de alguien incorporándose en la cama. El 100%. Eso es, una operación considerable, señorita. Muy considerable. Lo sé. Y no hay tiempo para negociar. La oferta es de un 20% por encima del valor de mercado actual. Quiero que los fondos estén listos para ser transferidos mañana a primera hora. Es absolutamente imperativo que la transacción se cierre legalmente antes del fin de semana. Entendido. Moveré todo lo necesario. Me pongo a ello ahora mismo. Si me permite la indiscreción, ¿puedo preguntar qué ha motivado esta repentina decisión estratégica? Digamos que he decidido consolidar mis activos y tomar un rol más activo, mucho más activo, en la gestión de mis inversiones, dije, disfrutando del monumental eufemismo. La verdad era que estaba comprando el escenario más caro del mundo para una obra de teatro de un solo acto, una tragedia que para mí sería una comedia. Con los engranajes legales y financieros en movimiento, llegó el momento de la llamada final, la que sellaría el destino de la fiesta. Marqué el número directo del gerente general del resort, un hombre suizo impecablemente profesional llamado señor Benítez, a quien había tratado varias veces en juntas de consejo. Señor Benítez, habla Maite. Señorita Maite, qué sorpresa. Siempre un placer. ¿En qué puedo servirle? Le llamo para informarle que, a partir de mañana al mediodía, si mis abogados son tan eficientes como creo, seré la única propietaria del resort. Se produjo un silencio tan absoluto que pude oír el zumbido del aire acondicionado en su oficina al otro lado del mundo. Vaya. Eso, es una noticia, extraordinaria. Permítame ser el primero en felicitarla. El resort está en excelentes manos. Gracias, señor Benítez.
Confío en su discreción. Y como nueva propietaria, tengo algunas directrices inmediatas. Llego este viernes. Por favor, prepáreme la suite presidencial. Quiero que esté impecable. Por supuesto. Consideré lo hecho. Y segundo, hice una pausa, saboreando el momento. Hay un evento programado para este fin de semana. Las bodas de oro de la familia González. Sí, por supuesto. Lo tengo aquí en pantalla. Un evento grande, 120 personas. Ocupan el Salón del Sol y un bloque de 30 suites con vista al mar. Bien. Pues tenemos que hacer algunos cambios radicales. Le detallé mis instrucciones. Mi voz era tranquila, metódica, la misma que usaba para describirle a un contratista dónde debía ir un muro de carga. A cada orden, el señor Benítez respondía con un «entendido, señorita» o un «como usted ordene». No hizo preguntas. No mostró sorpresa. Era la encarnación de la eficiencia discreta, un profesional que entendía que su trabajo no era cuestionar, sino ejecutar. El evento principal de los González se traslada al Salón Azalea, dije. El Azalea. Señorita, con el debido respeto, ese salón tiene capacidad para 40 personas, como mucho. Estarán muy apretados. Exactamente, respondí. Es mucho más, íntimo. Y las 30 suites que tienen reservadas, cancálelas. Reasignélos a 30 de nuestras habitaciones estándar en el ala norte, las más alejadas de la piscina principal. Con vistas al estacionamiento del personal, si es posible. Entendido. Retire cualquier amenidad de bienvenida de sus habitaciones. Ni frutas, ni vino. Solo lo básico. Como ordene. Ah, y una cosa más, señor Benítez. El Salón del Sol, el salón principal. Resérvelo para todo el fin de semana. Para un evento privado. El mío. Para una sola persona. Y asegúrese de que la mejor botella de tequila Don Julio Real que tengamos en la cava esté esperándome allí, en una mesa para uno en el centro del salón. Será un placer, señorita Maite. ¿Algo más? Sí, dije, mirando por la ventana las luces de la ciudad, que ahora parecían joyas a mis pies. A partir de mi llegada, asegúrese de que todo el personal se refiera a mí únicamente como la propietaria. Y bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, revele mi identidad a la familia González hasta que yo misma me presente. Quiero que sea una sorpresa. Considere lo hecho. Será un placer. Bienvenida a su hotel, propietaria. Colgué el teléfono. El plan estaba en marcha. Los actores estaban en sus posiciones. El escenario estaba listo. Y yo, la directora, guionista y actriz principal, estaba a punto de hacer mi entrada triunfal. El viernes por la tarde, el aire en la Riviera Maya era un abrazo húmedo y salado, cargado con el olor a sal, a protector solar y a dinero. El lobby del Estrella del Mar era un espectáculo de mármol blanco impoluto, techos altísimos de palapa y una brisa constante que entraba directamente del Caribe, haciendo ondular suavemente las cortinas de lino. Desde el balcón interior del segundo piso, oculta tras una exuberante palmera, observaba la escena sin ser vista, una diosa menor contemplando a los mortales justo antes de desatar su ira. Mi familia llegó en una caravana de Suburbans negras alquiladas, como si fueran una delegación diplomática de un país bananero. Desembarcaron con un estruendo de maletas Louis Vuitton de imitación, risas estridentes y un aire de propiedad que resultaba ofensivo. Mi padre, Porfirio, intentaba parecer un patriarca importante, aunque la humedad ya había hecho estragos en su camisa de lino y el sudor le perlaba la frente. Mi madre, Genoveva, repartía sonrisas condescendientes al personal, como una reina visitando una colonia lejana y encontrándola un poco decepcionante. Y luego estaba Casilda. Era la directora de orquesta de este caos. Daba órdenes a los botones con chasquidos de dedos, se tomaba selfies con el logo del hotel de fondo, haciendo una mueca de beso, y hablaba por teléfono a un volumen innecesariamente alto, asegurándose de que todos en un radio de 10 metros escucharan lo fabuloso
divino y exclusivísimo, que era todo. Observé cómo se acercaban en masa al mostrador de recepción, con la arrogancia de quienes creen que el mundo les debe algo. Porfirio se adelantó, inflándose como un pez globo. Buenas tardes. Vengo a hacer el check-in para la familia González. Tenemos el evento de bodas de oro. 30 suites y el Salón del Sol. La joven recepcionista, una chica llamada Sofía según su gafete, a quien el señor Benítez sin duda había instruido meticulosamente, tecleó en su ordenador con una calma exasperante. Frunció el ceño con una expresión de concentración perfectamente ensayada. González. González. Ah, sí, aquí están. Bodas de oro. Excelente. Queremos nuestras llaves cuanto antes. Ha sido un viaje largo y necesitamos refrescarnos antes de la cena, dijo mi padre, con un gesto de impaciencia. Sofía levantó la vista, su expresión era una máscara de amabilidad profesional impenetrable. Claro, señor. Veo que tenemos 30 habitaciones estándar a su nombre. Mi padre parpadeó, como si no hubiera entendido el idioma. ¿Estándar? No, señorita. Son 30 suites. Con vista al mar. Lo especifiqué claramente. Mis registros indican habitaciones estándar, señor. En el ala norte. Con vista a nuestros hermosos jardines traseros. El rostro de Porfirio comenzó a adquirir un tono rojizo que chocaba con el azul del mar de fondo. Debe haber un error. Hablé personalmente con el departamento de eventos. Exijo nuestras suites. Casilda se acercó, contoneándose, su sonrisa de anfitriona perfecta reemplazada por una mueca de molestia. ¿Qué pasa, papi? ¿Hay algún problema con esta gente? Esta señorita incompetente dice que nos dieron habitaciones estándar. Casilda resopló, una risa corta y despectiva. ¡Qué ridículo! Seguramente no sabe quiénes somos. Cariño, dijo, dirigiéndose a Sofía como si fuera una niña pequeña o una mascota lenta, somos los anfitriones del evento principal de este fin de semana. Necesitamos hablar con tu superior. Inmediatamente. Sofía no se inmutó. Permítame un momento. Mientras ella hacía una llamada, mi madre se abanicaba con la mano, suspirando dramáticamente. ¡Qué vergüenza, Porfirio! Tanta organización, tanto dinero gastado para este servicio tan mediocre. Pero el verdadero golpe, la primera grieta en su fachada de superioridad, estaba por llegar. La recepcionista colgó. Mis más sinceras disculpas por la confusión con las habitaciones. Les aseguro que lo resolveremos. Sin embargo, hay otro asunto. Veo aquí una nota urgente sobre su evento. ¿Y bien? Espetó Casilda, tamborileando sus uñas acrílicas en el mostrador. El Salón del Sol ha sido reservado para un evento privado de último minuto. El silencio que siguió fue denso, pesado, casi se podía masticar. ¿Cómo que ha sido reservado? La voz de mi padre era un gruñido bajo, amenazante. Lo reservamos hace 6 meses. Tenemos un contrato. Lo lamento mucho, señor. De verdad. Pero el evento es para la propietaria del resort. Es inamovible. Su celebración ha sido reubicada en el Salón Azalea. Es mucho más íntimo. Íntimo. La palabra flotó en el aire como un insulto, un eufemismo para pequeño y sin importancia. Pude ver el pánico puro en los ojos de Casilda. Su fiesta del siglo, el evento social que iba a cimentar su estatus entre sus amistades, se estaba desmoronando ante sus ojos. Esto es inaceptable. Gritó, golpeando el mostrador de mármol con la palma de la mano. El sonido resonó en el lobby silencioso. No nos moveremos de aquí hasta hablar con esa propietaria. Quiero verla cara a cara. ¿Quién se cree que es para arruinar las bodas de oro de mis padres? Desde mi posición privilegiada, sonreí. El telón estaba a punto de levantarse. La protagonista estaba lista para hacer su entrada.
El caos en el lobby había alcanzado un nivel delicioso, una sinfonía de indignación burguesa. Mi tía Eulalia y mi primo Isidro se habían unido al coro de quejas, gesticulando dramáticamente y exigiendo compensaciones. La escena parecía un cuadro barroco, vibrantemente caótico y profundamente satisfactorio. En medio de esa tormenta autoinfligida, una figura impecablemente vestida apareció, moviéndose con la calma de un cisne en un estanque agitado. Era el señor Benítez. Señor y señora González. Señorita Casilda, dijo, su voz tranquila pero audible por encima del alboroto. Hizo un leve asentimiento de cabeza. Me informan que hay un problema. Un problema es poco. Bramó mi padre, con la cara congestionada. Su personal incompetente ha arruinado la celebración más importante de nuestras vidas. Nos han degradado a habitaciones de segunda y nos han robado nuestro salón. El señor Benítez escuchó con una paciencia infinita, sus manos entrelazadas a la espalda, su postura era la de un psiquiatra escuchando a un paciente particularmente difícil. Cuando mi padre terminó su diatriba, quedándose sin aliento, el gerente no mostró ni una pizca de emoción. Entiendo su frustración, señor. Sin embargo, debo informarle que todos y cada uno de los cambios se han realizado siguiendo las instrucciones directas y explícitas de la nueva propietaria del resort. La palabra, propietaria, pareció colgar en el aire, cargada de un poder anónimo que ellos no podían comprender ni desafiar. Casilda dio un paso al frente, con los ojos entrecerrados, su cuerpo vibrando de furia. Su instinto de Karen, perfeccionado a lo largo de años de quejarse en restaurantes y tiendas de lujo, estaba en su apogeo. Pues queremos hablar con ella. Ahora mismo. Que venga aquí y nos dé la cara. Quiero saber quién es la mujer con tan poco tacto y tan mal gusto como para hacer algo así. Quiero su nombre. El señor Benítez la miró fijamente por un instante, y juraría que vi un destello de pura diversión en sus ojos habitualmente neutrales. Fue fugaz, pero estuvo ahí. Por supuesto, señorita. De hecho, no tendrá que esperar mucho. Con una sincronización perfecta, digna de un director de escena, giró ligeramente su cabeza hacia la gran escalera de caracol que descendía desde el segundo piso. Hacia mí. Era mi señal. Di un paso hacia la barandilla de cristal. El corazón me latía con una fuerza brutal, no por miedo, sino por la adrenalina pura, una droga más potente que cualquier otra. Mientras comenzaba a descender los escalones de mármol, un silencio expectante comenzó a caer sobre el lobby. Las quejas se ahogaron. Las discusiones se detuvieron. Todas las miradas, las de mi familia, las del personal, las de otros huéspedes curiosos, se volvieron hacia arriba. Hacia la mujer que bajaba lentamente, con la luz dorada del atardecer caribeño entrando por los ventanales y creando un halo a su alrededor. No llevaba un traje de poder, ni joyas ostentosas. Elegí un vestido de seda de color esmeralda, sencillo, fluido, que se movía conmigo. Mi cabello estaba recogido en un moño bajo y pulcro, y mi único adorno era la confianza. Cada paso era deliberado, medido. El sonido de mis tacones contra el mármol era el único sonido en el vasto y repentinamente silencioso espacio. Vi sus rostros, uno por uno, como si estuvieran iluminados por un foco. Primero la confusión general. Luego, el reconocimiento incrédulo en las caras de mis tíos y primos. Después, el impacto total en los de mi núcleo familiar. El rostro de mi padre se quedó flácido, la ira reemplazada por un desconcierto infantil. Mi madre se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos como platos, como si estuviera viendo un fantasma. Pero la mejor reacción, la que atesoraré por el resto de mis días, fue la de Casilda. Su mandíbula literalmente se desencajó. Su boca se abrió en una O perfecta de puro, absoluto shock. El color desapareció de su rostro, dejándola con una palidez enfermiza que no combinaba con su bronceado falso. Parecía un pez boqueando fuera del agua, buscando un aire que de pronto se había vuelto irrespirable para ella. Mientras caminaba los últimos metros hacia ellos, esa voz de duda que vive en mi interior intentó un último ataque desesperado. Al hacer esto, ¿me estoy volviendo tan fría y calculadora como ellos?, susurró. Me detuve un instante,
a apenas un par de metros del grupo congelado. Respiré hondo el aire tropical, llenando mis pulmones con el olor de mi victoria, y me respondí a mí misma en el silencio de mi mente, no. Estoy reclamando mi espacio. Llegué frente a ellos. La tensión era tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo. Clavé mis ojos primero en mi madre, que parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Luego en mi padre, que no podía sostenerme la mirada. Y finalmente, en Casilda, que me miraba con una mezcla de odio y pánico. Y entonces, sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, una sonrisa que no llegaba a mis ojos, porque no había alegría en ella, solo una justicia fría y largamente esperada. Mamá, dije, mi voz clara y resonante en el silencio catedralicio del lobby. Dijiste que no había espacio para mí en la fiesta familiar. Así que compré el lugar para asegurarme de tener siempre un asiento. Hice una pausa de arquitecta, dejando que la estructura de la frase se asentara, que el peso de las palabras cayera sobre ellos, que explotaran en sus cerebros como pequeñas cargas de demolición. Bienvenidos a mi hotel. El eco de mis palabras pareció congelar el tiempo y el espacio. Por un instante, el único movimiento en el lobby era el suave ondear de las cortinas por la brisa del mar. Mi familia no se movió, no respiró. Eran estatuas de mármol en su propio mausoleo de arrogancia, atrapados en el momento exacto de su caída. La primera en romperse fue mi madre. Un gemido ahogado, el sonido de un animal herido, escapó de sus labios. Su rostro, ya pálido, adquirió un tono grisáceo, ceroso. Se tambaleó visiblemente y tuvo que agarrarse con fuerza del mostrador de recepción para no caer. Mi padre solo abría y cerraba la boca, sin emitir sonido, como un pez fuera del agua, sus ojos yendo de mí al señor Benítez y de vuelta, buscando una explicación que su cerebro se negaba a procesar. Casilda, sin embargo, se recuperó con una explosión de negación, su mecanismo de defensa más primario. «Mentirosa», gritó, su voz estridente y aguda, rompiendo el hechizo, atrayendo aún más la atención de los curiosos. «Estás loca. Tú no tienes este dinero. Siempre has sido una pobrecita envidiosa. Seguro que acostaste con el dueño para hacer esto». Su acusación era tan ridícula, tan vulgar, tan desconectada de la realidad, que casi me hizo sentir lástima por ella. Casi. Era el último rugido de un animal acorralado, lidiando con una verdad que destrozaba su universo. A una señal casi imperceptible de mi parte, una leve inclinación de mi cabeza, el señor Benítez dio un paso al frente. Con la elegancia de un mayordomo en una película clásica, extendió una carpeta de cuero hacia Casilda. «Señorita», dijo, su tono cortés pero con un filo de acero. «Si me permite. Aquí están las escrituras de propiedad y el acta notarial de la transacción, finalizada esta mañana. Todo está en perfecto orden legal. La señorita Maite es la única y absoluta propietaria de este establecimiento». Casilda miró los papeles como si fueran serpientes. No los tocó. No necesitaba hacerlo. Sabía que eran reales. Sabía que había perdido. El juego había terminado, y ella ni siquiera sabía que estaba jugando. En ese momento, el poder cambió de manos de una forma tan sísmica y definitiva que fue casi palpable. Ya no era la hija invisible, la hermana menor, la opción secundaria. Era la propietaria. La que dictaba las reglas. Me volví hacia mi familia, que ahora me miraba con una nueva emoción en sus ojos, el miedo. Miedo y una súplica desesperada. La fiesta de 120 personas en el Salón del Sol, la fiesta para solo los que importan, ha sido cancelada, anuncié, mi voz tranquila pero sin dejar lugar a la negociación. Vi el pánico puro en los ojos de mi madre. La humillación pública, frente a toda la familia política de Casilda, sería devastadora para ella. Sin embargo, continué, disfrutando del drama, estirando el momento, mi fiesta está a punto de comenzar. Y en un acto de extraordinaria generosidad, todos están invitados. Pueden quedarse como mis huéspedes, en las habitaciones estándar que tan amablemente he asignado para ustedes. Disfrutar de la piscina pública,
del buffet general. O, si lo prefieren, pueden hacer las maletas y marcharse ahora mismo. La elección, por primera vez en sus vidas conmigo, es enteramente suya. Nadie dijo nada. ¿Qué podían decir? Los había despojado de su poder, de su estatus, de su narrativa. Eran náufragos en mi isla. Esa noche, mientras ellos se apiñaban en el pequeño y sofocante salón Azalea, para una cena improvisada, silenciosa y tensa, rodeados de los invitados a los que ahora no sabían qué decir, yo cené sola en el centro del magnífico Salón del Sol. Una mesa para uno en un espacio diseñado para 200. El señor Benítez me sirvió personalmente la mejor botella de tequila Don Julio Real del país. Cada sorbo era una victoria, una pequeña explosión de justicia líquida en mi garganta. Más tarde, de pie en el balcón de la suite presidencial, observaba las olas romper contra la orilla bajo la luz de una luna llena y arrogante. No sentí el júbilo embriagador que había esperado. No sentí un placer sádico en su humillación. Lo que sentí fue liberación. Un peso que había cargado durante 35 años, el peso de buscar su aprobación, de anhelar un lugar en su mesa, de mendigar migajas de su afecto, se había desvanecido. Se había ido con la marea. Había pasado mi vida entera intentando encajar en los pequeños y estrechos espacios que ellos me asignaban. Y finalmente entendí la lección que el universo me estaba gritando: cuando no te dan un asiento en la mesa, no pidas una silla. Compra la mesa. Compra el restaurante. Y decide tú quién se sienta. Les permití quedarse esa noche. Vi sus figuras moverse incómodamente por el resort al día siguiente, evitándome, reducidos a meros huéspedes anónimos en mi imperio. A la mañana siguiente, se fueron en silencio, sin despedirse, una flota de Severbens derrotadas. Desde entonces, mi teléfono no ha dejado de sonar. Son ellos. Mi madre, llorando, dejando mensajes de voz llenos de culpa y manipulación. Mi padre, con una voz extrañamente sumisa, hablando de malentendidos. Incluso Casilda, enviando textos torpes, pidiendo disculpas forzadas. Dicen que lo sienten. Dicen que cometieron un error terrible. Dicen que soy su hija y que me quieren. Pero aquí, en el silencio de mi fortaleza, con el mundo a mis pies, no sé si puedo creerles. No sé si su arrepentimiento es por haberme herido, o por haberse dado cuenta de que la hija que despreciaron era la que tenía todo el poder. Así que ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia. ¿Fui demasiado lejos? ¿Mi venganza fue demasiado fría, demasiado cruel? ¿O después de una vida de ser invisible, hice finalmente lo correcto al obligarlos, de una vez por todas, a verme?